Bienvenidos y bienvenidas a Consentido. En este episodio vamos a sumergirnos en dos ejes claves. En Ventaneando veremos los fundamentos del deporte, ese núcleo donde se construye las bases técnicas, tácticas y pedagógicas del saber corporal. Y en Paracadémico hablaremos sobre la readaptación deportiva, ese camino a veces invisible pero profundamente humano, que atraviesa a quienes necesitan volver al movimiento después de una lesión o pausa. Aquí mostraremos que la educación física no solo forma atletas, sino personas capaces de reconstruirse desde el cuerpo y con sentido. Comencemos. Segmento Paracadémico. Hoy nos acompaña el licenciado Emanuel Portilla, que nos va a hablar un poco sobre la readaptación deportiva, este campo que se enfoca en el retorno progresivo al deporte tras una lesión o una pausa, integrando la fisioterapia y el entrenamiento funcional en la educación. Bienvenido, profe. Hola, hijo, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, pues primero agradecerte por esta oportunidad de estar aquí dialogando un poco sobre campo relativamente nuevo en nuestro quehacer como educadores físicos, y qué bueno poderlo expresar por estos medios que hoy en día también a través de la pandemia han surgido y nos han ido potenciando esa manera de comunicarnos. Entonces, de nuevo, mil gracias y bueno, esperemos que tengamos una charla bien chévere sobre estos procesos. Bueno, para empezar, ¿qué nos podrías comentar sobre qué es esa parte de la readaptación deportiva? Bueno, Juan, mira que el término de readaptación deportiva es un término, como te lo decía, relativamente nuevo en nuestro contexto. En Europa pues ya se ha venido trabajando desde hace varios años en el tema de la preparación física, y pues el término aparece acá como ya un proceso inter y multidisciplinar, donde el educador físico tiene una gran importancia junto al fisioterapeuta en el tema de tratar de recuperar esas lesiones y esas capacidades físicas que pierde un deportista cuando se lesiona. Lastimosamente en nuestro contexto, aunque no tenemos deportistas de alto rendimiento, sí tenemos mucho deportista que se lesiona, sea joven, sea adulto, sea niño incluso, y eso genera que haya una pérdida en las capacidades físicas, y eso es lo que estamos tratando nosotros de mejorar. Hoy en día el educador físico tiene un campo bastante grande. Los clubes deportivos ya se han dado cuenta de la importancia del educador físico, no solo para el entrenamiento, sino para la readaptación de estas capacidades. Bueno, y ahorita que ya comentas sobre el profesional de educación física, lo que queremos ver es qué rol cumple el profesional de educación física en este cuento de la readaptación deportiva. Vale, Juan. Nosotros estamos trabajando bajo unos lineamientos que se emitieron desde el 2015, los lineamientos de política pública. En su momento pues Coldeporte fue quien los plantó, y ahora en día pues el Ministerio del Deporte los ha fortalecido, donde tenemos que el deportista pasa por unas diferentes fases. Inicialmente tenemos una fase de dolor y de inflamación, que es la que maneja principalmente el fisioterapeuta, está en su quehacer, y a partir de eso, de que ya tenemos un deportista sin dolor y sin inflamación, pues ya empezamos a retomar esas capacidades que se perdieron por la inmovilización o por la lesión misma, ¿cierto? Entonces ahí es donde aparece la readaptación de la fuerza, la readaptación de la flexibilidad, la readaptación de la velocidad, de la potencia, en fin, todas esas cualidades físicas que hacen parte, son inherentes de cada deporte en especial. Entonces ese es el rol principal del educador físico, trabajar sobre esas capacidades. Listo, y ya trabajando como en estas capacidades, ¿cómo se complementa con otras disciplinas? Por ejemplo, con la fisioterapia, con la psicología, con la medicina también, ¿cómo se complementa? Sí, pues mira que ahí es donde también aparece ese término de las ciencias del deporte, donde ya tenemos un grupo interdisciplinario. Tenemos el médico deportólogo, tenemos el nutricionista, tenemos el psicólogo deportivo, y el fisioterapeuta obviamente, o kinesiólogo como lo llaman en algunos países. Y ese es el grupo que deberíamos tener en todos los clubes deportivos. Lastimosamente, pues por el tema de costos a veces es difícil, y a veces al educador físico le toca convertirse en nutricionista y hasta psicólogo de los atletas. Entonces existe un conducto regular donde el médico deportólogo es el quien realiza inicialmente el abordaje. Si el deportista necesita un examen complementario, un examen médico, un examen diagnóstico, puede ser una resonancia, una ecografía, una radiografía,
Él es el que va a iniciar ese protocolo de manejo o si necesita medicamentos. Posterior a ello, pues ya se pasa el deportista al fisioterapeuta, quien a través de sus modalidades terapéuticas y modalidades y actividades manuales que realizan, pues van a disminuir un poco lo que es el dolor y la inflamación. Después de eso tiene que haber un diálogo constante entre el fisioterapeuta y el educador físico y el mismo entrenador, porque son los que se van a plantear los objetivos. ¿Sí? Dependiendo, como te decía ahorita, del deporte, va a tener unas habilidades o unas cualidades que necesitamos mejorar o potenciar. Entonces, ahí es donde el educador físico tiene que, con su diálogo y su conocimiento, empezar a plantearse los objetivos de recuperación integral y pues el retorno seguro a la actividad deportiva. Listo. Ya como para terminar, ¿qué experiencias has tenido con los estudiantes enfrentando lesiones propias o de otros, ya sea estudiantes o atletas? Listo, Juan. Mira que nosotros en nuestra malla curricular tenemos que en octavo semestre, en el escenario en prevención y promoción de la salud, los estudiantes se enfrentan a trabajar no solo a potenciar las capacidades físicas, sino también a trabajar con los deportistas lesionados. Entonces ellos en este semestre es donde ponen en práctica los conocimientos en anatomía, ponen en práctica los conocimientos en evaluación de las capacidades físicas, evaluación del movimiento corporal humano, que es una de las líneas bases de nuestra profesión. Entonces, y la optimización del rendimiento, que también lo vemos un poco en planificación del entrenamiento deportivo. Entonces, ahí es donde los chicos ponen en práctica todos los conocimientos teóricos que han abordado en 8 semestres. Tenemos la fortuna de que ya llevamos 10 años, cerca de 10 años trabajando hacia ese énfasis y nos ha dado bastante resultado. Tenemos la tranquilidad de que podemos llevar a los atletas nuevamente al campo de juego, disminuyendo el tiempo de recuperación e incluso estamos trabajando hoy en día sobre los programas de disminución de riesgo lesivo, que es tratar de evitar que el deportista se lesione. ¿Por qué esperar a que se lesione? Entonces ahorita estamos haciendo trabajos en los deportistas de los semilleros, en los deportistas de los seleccionados universitarios, tanto de estudiantes como administrativos y docentes, para que ellos tengan menor riesgo a lesionarse a través del trabajo de ciertas capacidades físicas. Bueno, ¿y qué piensas de esto? Esto es una pregunta que nos nace para todo el capítulo en general, de que formamos para competir o para volver a empezar. Vale, cuando hablamos de readaptación deportiva, estamos tratando de formar para volver a empezar. Lastimosamente, una lesión deportiva lleva a no solo a la pérdida de la estructura o a la lesión como tal, de la estructura que se vio involucrada en este proceso, sino que también tenemos algunas alteraciones a nivel emocional y a nivel psicológico. Entonces, volver a llevar al deportista a que inicie desde cero es algo complejo. ¿Sí? Son deportistas que están acostumbrados a entrenar 4 o 5 horas diarias, 7 días a la semana y que por el proceso de la lesión pues se ven incluso en momentos de depresión y son deportistas que a veces no quieren volver a entrenar. Entonces necesitamos con ellos partir desde cero y tratar de involucrarlos nuevamente hacia el rendimiento deportivo. Listo, profe, muchísimas gracias por la entrevista. Ha sido todo por hoy. Estaremos hablando más adelante de muchas cosas sobre la readaptación deportiva. Muchas gracias, profe. A ti, Juan, gracias por este espacio, por poderles transmitir a las demás personas, los demás profesionales, lo que hacemos un poco en nuestra profesión. ¿Listo? Entonces, gracias a ti y esperemos pues que si surgen más dudas, con mucho gusto lo esperamos acá en el programa, en el gimnasio de la Universidad del Cauca. Estamos trabajando de martes a jueves de 9 a 11 de la mañana, entonces con todo gusto por allá estaremos dispuestos a atenderlos. Segmento Ventaneando. Hoy hablaremos sobre el núcleo de fundamentos del deporte. Este núcleo que trabaja los principios del entrenamiento, el análisis de gestos deportivos, la planificación, la biomédica y la pedagogía deportiva. Hoy nos acompaña el profesor Robinson Meneses. Bienvenido, profe. Hola, Consaín, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Listo, profe. Una de las cosas más interesantes es hablar como del fundamento del deporte, pero básicamente, ¿qué es esto de fundamentos del deporte? Podríamos tomarlo desde varias perspectivas. Una cosa es el fundamento del deporte desde el entrenamiento deportivo. Otra puede ser desde la formación deportiva. Los fundamentos como tales
persiguen un proceso metodológico de adquisición de conocimiento en retribución de la mejora de la técnica, la táctica de un deporte determinado. Bueno, vamos acá con una de las preguntas. ¿Por qué es importante la formación del educador físico tenga una base fuerte en deporte aunque no sea entrenador? Cuando hablamos de educador físico, estamos parados en un alto índice en la escuela, en el colegio, un proceso pedagógico. Si lo reflexionamos desde allí, diríamos que un profesor de educación física debe tener los fundamentos básicos de los deportes que le permitirán a él poder estructurar un proceso de enseñabilidad y educabilidad para sus estudiantes, desde básica primaria, básica secundaria y media vocacional. ¿Qué quiere decir esto? Que un profesor tendrá que poder enseñarle al estudiante, pues, cómo a través del deporte, en otras palabras, el deporte como herramienta, posibilita ejercicios que están ubicados en aquellas cosas del cuerpo, como las capacidades perceptivo-motrices, las capacidades condicionales, en una primera mirada. Y en una segunda mirada, tiene que ver con lo que el Ministerio de Educación y el Ministerio del Deporte apalancan, y es los juegos intercolegiados. Un profesor de educación física debe tener el conocimiento para preparar a sus estudiantes para un buen, progreso deportivo en esos juegos intercolegiados, que son la puerta de oro al deporte competitivo. Es una de las preguntas que más se hacen las personas por fuera de la carrera, es cómo se enseña el deporte en la universidad desde lo pedagógico. En la universidad también hay miradas, porque digamos que en la licenciatura la mirada es el deporte herramienta para lograr adquirir habilidades técnicas de enseñanza de los deportes. Pero también cuando hablamos del deporte universitario hacemos énfasis a la división del deporte, y entonces allí aparecen las escuelas de formación deportiva, los semilleros de formación deportiva y los mismos equipos que son los que compiten en representación de la universidad. Entonces, dependiendo de los niveles en el que se encuentre el estudiante, pues es la toma de decisiones, la planificación, es el ejercicio de enseñanza del deporte. En este sentido, pues digamos que el deporte universitario pasa por niveles. Primero, el nivel de aprendizaje, y segundo, un nivel de entrenamiento competitivo. En esa medida, pues el experto en el deporte tendrá que tomar decisiones, qué es lo necesario, que necesita su equipo, sus estudiantes, para poder desarrollar aquellas habilidades que están paradas en el entrenamiento, si estoy ubicado en el deporte competitivo, o habilidades de enseñanza, aprendizaje, para aprender a enseñar si estoy ubicado en la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte. Bueno, teniendo en cuenta todo lo que me estás diciendo, hay algo que nos pone como en tensión. Y digamos que esa tensión que existe entre el alto rendimiento y el proceso formativo. ¿Existen tensiones o no existen tensiones frente a eso? Seguramente sí. Yo podría decir que no tenemos alto rendimiento. El concepto de alto rendimiento es un concepto que aplica para Juegos Olímpicos, nacionales, pero a este nivel universitario, alto rendimiento no. Existe el deporte competitivo universitario, que podríamos cuestionar si es de alto rendimiento. También, pues, pensaría yo que se pueden generar tensiones en tanto el estudiante tiene que cumplir con sus horarios académicos, proceso curricular universitario, y tiene que sacar tiempo para el deporte que a él le llama la atención o le gusta. Desafortunadamente la universidad, pues creo yo que no ha generado espacios sólidos que le permitan al estudiante universitario estudiar y al mismo tiempo rendir en el deporte. Son dos cosas que van paralelas, pero que si no se les otorga el sentido y el significado a cada una de ellas, pues el estudiante vino a la universidad a estudiar y no a competir.
y esa sería la prioridad. Por lo tanto, el deporte pasaría a un segundo plano. Por eso no creo yo que haya allí una tensión en una primera medida. En segundo lugar, los escenarios. Creo yo que los escenarios deportivos marcan también una pauta en cuanto a atención, porque a pesar de que contamos con un centro deportivo universitario, digamos que en muy buen estado, sí hay escenarios deportivos allí que están súper poblados, súper ocupados y que pues no permiten que el estudiante tenga ese proceso de desarrollo, porque a veces cuando llega a entrenar los espacios están ocupados. Y tercero, pues tiene que ver con las personas que están en el ejercicio. ¿Qué significa? Pues que los profes deben estar capacitados, que lo están lógicamente, pero deberían estar capacitados para poder otorgarle seriedad, validez y confiabilidad a los procesos que se desarrollan en el deporte universitario. ¿Consideras que pues a través de este núcleo deberían abrirse más espacios dentro del espacio universitario que es el CDU? ¿Creerías que se deberían abrir más espacios para que los estudiantes de educación física pudiesen hacer más prácticas? Sí, claro. El centro deportivo universitario debería de ser el lugar, el contexto donde nuestros estudiantes puedan practicar sus prácticas. Y practicar la práctica no es otra cosa que poder vivenciar en la cuestión teórica eso que se trabaja en la carrera, poderlo poner en evidencia en contextos reales de práctica. Allí aparece un concepto que es la experiencia. Practicar la práctica es adquirir experiencia, y la experiencia en el ejercicio deportivo pues tiene que ver con aquellos procesos que permiten reflexividad. En otras palabras, que nuestro estudiante se equivoque para poder discernir si lo que hizo lo hizo bien, mal o regular. Entonces, claro, los escenarios deportivos que genera el Centro Deportivo Universitario como división del deporte de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar debe proveer esos espacios. Debe generar espacios para que nuestros estudiantes, a través de todas las propuestas, proyectos, intervención que se haga en el centro deportivo, pues se les permita a nuestros estudiantes experimentar lo que aprende en el programa. Listo, muchísimas gracias, profe, por la entrevista. Ha sido muy enriquecedora. Gracias a usted, amigo Juan, por el ejercicio, muy amable. Y bueno, este es un primer acercamiento reflexivo de todo lo que acontece en nuestro quehacer educativo, en la cotidianidad, en el mundo de la vida. Pues un saludo a todos los que nos escuchan y que tengas buen día. Gracias por escuchar Consentido, donde el cuerpo también se piensa y la educación se mueve. Si te gusta este episodio, compártelo y síguenos en Spotify, YouTube y Facebook como @podcastconsentido. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Chao, chao.